Muy buenas gente de YouTube, aquí está un nuevo video para el canal. En esta ocasión estaré hablando sobre un hombre que es icono del metal. Si habló de Bruce Dickinson, empecemos. Paul Bruce Dickinson nació en Worksop, Nottinghamshire. Su madre, Sonia, trabajaba a medio tiempo en una fábrica de calzado, y su padre, Bruce, F. 2018, era un mecánico del ejército. El inesperado embarazo de Sonia obligó a la joven pareja a contraer matrimonio. Inicialmente fue criado por sus abuelos, un trabajador de una mina de carbón local y un ama de casa. Este hecho es recordado por Dickinson en la letra de la canción Born in 58 de su primer álbum como solista, Tattooed Millionaire. Estudió en la escuela primaria de Manton en Worksop, mientras sus padres vivían en Sheffield. Cuando cumplió 6 años fue enviado a Sheffield por sus abuelos, lugar donde ingresó en una escuela primaria en Manor. Luego de unos meses, sus padres decidieron inscribirlo en una escuela privada llamada Sharrow Valley Junior. Dickinson ha afirmado que debido a esta situación aprendió a ser autosuficiente, pero no pudo entablar amistades duraderas. Bruce tiene una hermana menor, la jinete profesional Helena Stormans, nacida en 1963. Trató de aislarse de ella tanto como pudo cuando era joven, al parecer porque presumía que el nacimiento de Helena sí fue planeado. La primera experiencia de Bruce con la música ocurrió en Worksop, cuando bailaba para sus abuelos la canción Dead Wish de Chubby Checker. 9. Su primer álbum fue el sencillo She Loves You de The Beatles, un regalo de su abuelo. Desde ese momento empezó a interesarse en la música rock. Intentó tocar la guitarra acústica de su padre, pero sus dedos terminaron ampollados. Cuando se mudaron a Sheffield, los padres de Dickinson se ganaban la vida comprando propiedades, acondicionándolas y vendiéndolas para obtener un beneficio. Como resultado, gran parte de su infancia la pasó viviendo en un sitio de construcción, hasta que sus padres compraron una pensión y un garaje en bancarrota donde su padre comenzó a vender autos de segunda mano. Los ingresos de su negocio le dieron la oportunidad de darle a Bruce, entonces de 13 años, una educación en un internado en la escuela Oundle, una institución pública en Northamptonshire. Dickinson no se oponía a mudarse de su hogar porque no había logrado ningún vínculo real con sus padres, ya que había sido criado por sus abuelos en Worksop, hasta que cumplió los 6 años. En Oundle, Dickinson era acosado constantemente por los niños mayores de Sydney House, la pensión a la que pertenecía, hecho que describió como una tortura sistemática que lo llevó a convertirse en un niño prácticamente aislado. Sus intereses en Oundle solían ser militares. Fue cofundador de la Sociedad de Juegos de Guerra de la escuela con su compañero Mike Jordan, logrando una posición de cierto poder en la fuerza de cadetes de la escuela, donde se le permitió manejar munición real, que utilizaba para crear trampas explosivas. En Oundle Dickinson empezó a interesarse en el hard rock, especialmente tras escuchar la épica canción Child in Time de Deep Purple en el cuarto de uno de sus compañeros, quedando asombrado por la potencia vocal de Ian Gillan. El primer álbum que compró con su propio dinero fue Deep Purple in Rock, disco que terminó de afianzar su gusto por este tipo de música. Más adelante compró el álbum debut de Black Sabbath, Aqualung de Jethro Tull y Tarkus de Emerson, Lake y Palmer. La primera banda que pudo ver en directo fue Wild Turkey, agrupación que tocó en su escuela y que tenía entre sus filas al bajista de Jethro Tull, Glenn Cornick. Más tarde asistió a conciertos de Van der Graaf Generator y Arthur Brown. Bruce se interesó inicialmente en aprender a tocar la batería, practicando con un par de bongos. El músico recuerda que tocaba y cantaba la canción Let It Be con su amigo Mike Jordan, descubriendo que tenía una voz prometedora para cantar música rock. Poco tiempo después fue expulsado de Oundle por participar en una broma en la que orinó sobre la cena del director de la institución. Tras retornar a su hogar en Sheffield en 1976, ingresó en la escuela King Edward VII, lugar donde se unió a su primera banda. Escuchó a otros 2 alumnos hablar sobre la necesidad de un cantante para su banda, por lo que se ofreció como voluntario de inmediato. La banda practicaba en el garaje del padre del baterista. Allí sus compañeros se asombraron por su calidad vocal, animándolo para que comprara un micrófono. Su primera presentación ocurrió en una pequeña caverna en Sheffield. Originalmente llamada Paradox, la banda cambió su nombre a Styx por sugerencia de Bruce, sin tener en cuenta que en ese momento ya existía una banda en los Estados Unidos con el mismo nombre. Llegaron a los titulares de los periódicos locales cuando un obrero local fue despertado por su actuación y, enojado, trató de romper la batería de la banda. Poco tiempo después la agrupación se disolvió. Después de graduarse de la escuela con énfasis en inglés, historia y economía, Dickinson confesó: "Realmente no sabía qué era lo que quería hacer.
Lo primero que hizo fue unirse a la segunda reserva del ejército por 6 meses. Aunque disfrutó su experiencia militar, Dickinson se dio cuenta que no quería esta opción como una carrera y aplicó para estudiar historia en la Universidad Queen Mary de Londres. Sus padres querían que se uniera al ejército, pero Bruce les mintió diciendo que quería graduarse antes para tener más libertad de cantar en bandas de rock. En la universidad se involucró en el comité de entretenimiento, afirmando sobre esta experiencia lo siguiente: un día eres roadie para The Jam, al día siguiente estás cargando una escenografía de Stonehenge para Auckland. En 1977 conoció a Paul Nodwitte, un multiinstrumentista dueño de un gran equipo de grabación, con el que Bruce, junto al baterista Steve Jones, formaría una banda llamada Speed. De acuerdo con Dickinson, la banda se llamó Speed, velocidad en español, por la forma en que tocaban y no como una alusión a la droga del mismo nombre. Dickinson empezó a escribir su propio material cuando White le enseñó 3 acordes en su guitarra. Aunque Speed llegó a tocar varias veces en la taberna Green Man en Plumstead, la banda no duró mucho, pero sirvió como impulso para que Bruce se esforzara por buscar una carrera en la música. Dickinson vio un aviso en Melody Maker que decía: "Se necesita cantante para proyecto de grabación", y lo respondió inmediatamente. Grabó una cinta demo y la envió con la siguiente nota: "Por cierto, si creen que lo que canto es una basura, hay algún material de John Cleese grabado en el otro lado que espero les guste". Quedaron impresionados con su voz y lo invitaron al estudio para grabar una canción titulada Drácula, primera pieza musical grabada por Bruce, con una agrupación llamada Shots, formada por 2 hermanos, Phil y Doug Seviter. La canción fue incluida años después en el álbum recopilatorio The Best of Bruce Dickinson. Los hermanos quedaron impresionados con la calidad vocal de Bruce y le pidieron que se uniera a su banda. La agrupación realizaba presentaciones constantes en pequeños clubes. Una noche Dickinson se detuvo a mitad de una canción e increpó a uno de los asistentes por no prestar atención a la música. Esta práctica tuvo tan buena aceptación que el cantante empezó a hacerlo todas las noches como una práctica regular en sus presentaciones en vivo. Dickinson afirma que esta experiencia le enseñó a convertirse en un frontman. El siguiente paso en su carrera fue la visita de los músicos Barry Graham, Thunderstick, y Paul Samson a una de las presentaciones de Shots en una taberna llamada Prince of Wales en Kent. Impresionados con su voz y su manejo del escenario, hablaron con Dickinson después de la presentación y le ofrecieron ser el cantante de su banda, Samson. Dickinson aceptó unirse a la agrupación con la condición de que le dejaran presentar sus exámenes finales de historia. Hasta ese momento, había estado descuidando su educación universitaria. Como resultado, la universidad había intentado expulsarlo por reprobar sus exámenes de segundo año y no pagar sus honorarios de alojamiento, pero logró continuar debido a su papel como oficial de entretenimiento. Después de escribir ensayos de 6 meses en el lapso de 2 semanas y algunos ejercicios de última hora para sus exámenes, Dickinson logró graduarse sin muchos méritos. El 19 de julio de 2011, Dickinson obtuvo un doctorado honorario en música de parte de su alma mater en honor a sus contribuciones a la industria musical. Dickinson audicionó para Iron Maiden en una sala de ensayos en Hackney en septiembre de 1981. Allí descubrió que la banda tenía un nivel de profesionalismo superior al de su anterior grupo, Samson. En la sala de ensayos, la banda tocó las canciones Prowler, Sanctuary, Running Free y Remember Tomorrow, antes de pedirle a Dickinson que cantara las mismas canciones en un estudio de grabación. Iron Maiden tenía una rutina estricta y organizada que se adaptaba al estilo de composición de la banda, algo que Dickinson describió como la tabla de tiempo. Después de brindar algunos conciertos, la agrupación comenzó a componer nuevo material para su tercer álbum de estudio, The Number of the Beast, publicado en 1982. A raíz de los problemas contractuales de Samson, Dickinson no pudo ser acreditado legalmente en ninguna de las canciones del disco, limitándose a hacer lo que él mismo llamó como contribuciones morales, revelando años después que contribuyó en alguna medida en la composición de las canciones de Prisoner, Children of the Damned y Run to the Hills. El álbum fue un éxito y encabezó las listas británicas, logrando la certificación de disco de platino en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Tras su lanzamiento, la banda se embarcó en la gira internacional de Beast on the Road para promocionar el disco. Supongo que fue la primera vez que realmente pensé en dejarlo. No me refiero a Iron Maiden, me refiero a dejar la música por completo. Pensaba, no vale la pena sentirse así. Empecé a sentirme como una pieza de maquinaria, como si fuera parte de la plataforma de iluminación.
Bruce Dickinson sobre la gira World Slavery Tour, 1984-1985. En los siguientes álbumes, Piece of Mind de 1983 y Powerslave de 1984, el monopolio compositivo de Steve Harris fue dejado de lado para incorporar las ideas de los demás miembros de la banda. Dickinson contribuyó con la composición de algunas canciones como los sencillos Flight of Icarus y 2 Minutes to Midnight. Durante la multitudinaria gira World Slavery Tour, como parte de los nuevos elementos teatrales incorporados en el escenario de la banda, Bruce usó una máscara con plumas durante la interpretación de la canción Powerslave. Según sus propias declaraciones, compró dicha máscara en una tienda de artículos sexuales. La gira fue tan larga y desgastante que Dickinson llegó a considerar abandonar el proyecto cuando el tour se encontraba a mitad de camino. La gerencia de Iron Maiden añadía fechas a la gira constantemente hasta que Dickinson amenazó con dejar la banda si continuaban haciéndolo. Tensiones y salida. 1986-1993. Editar. Al finalizar la gira, la banda se tomó 6 meses de descanso, tiempo que Bruce aprovechó para practicar esgrima. Iron Maiden comenzó a escribir material para su siguiente álbum, Somewhere in Time. Dickinson estaba decepcionado ya que sentía que la banda requería en ese momento de un estilo más acústico para seguir siendo relevante, a pesar de que se introdujeron sintetizadores en la grabación del disco. No tuvo créditos de composición en el álbum, ya que su material fue rechazado por el resto de la banda. Steve Harris declaró que esto ocurrió porque sus composiciones no eran lo suficientemente buenas, pues Dickinson probablemente era el más afectado tras finalizar la gira World Slavery Tour. Tras la gira promocional de Somewhere in Time, Iron Maiden empezó a trabajar en su siguiente álbum de estudio, Seventh Son of a Seventh Son, disco más experimental que sus anteriores trabajos y con algunos elementos de rock progresivo. Aunque se convirtió en el segundo álbum de Iron Maiden en encabezar las listas de éxitos británicas, fue el primer álbum con Dickinson como cantante que no alcanzó la certificación de platino en los Estados Unidos. A diferencia de Somewhere in Time, Dickinson se mostró más entusiasmado con el álbum y aportó créditos de composición. Después de finalizar la gira promocional del disco en 1988, el grupo decidió tomarse un año de descanso. Pensé que salir de gira no sería un problema, pero no había buenas vibraciones, el escenario era como una morgue. Los fanáticos de Maiden sabían que yo me iría, sabían que estaban presenciando mis últimos conciertos con la banda. De repente me di cuenta que, como líder, estás en una situación muy complicada. Si le dices a los fanáticos que la estás pasando genial, ellos dirán que gilipollas, va a dejar la banda. ¿Cómo puede estar pasándola genial? Dickinson sobre su gira de despedida con Iron Maiden. Durante la etapa de composición del siguiente álbum, el guitarrista Adrian Smith dejó la banda y fue reemplazado por Hamid Hers. El octavo álbum de estudio de Iron Maiden, No Prayer for the Dying de 1990, representó un cambio significativo en el sonido de la banda, abandonando la experimentación a favor de un heavy metal más convencional y comercial. Bruce cambió su forma de cantar, adoptando una voz más áspera. El disco fue grabado en un rancho de propiedad de Steve Harris con el estudio móvil de The Rolling Stones. La canción Bring Your Daughter, Todd Slaughter, compuesta originalmente por Dickinson para la banda sonora de la película de terror estadounidense Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child, se convirtió en el único sencillo de Iron Maiden en encabezar la lista de éxitos Sub-Singles Chart, pese a recibir un premio Golden Raspberry en la categoría de peor canción original en 1989. En 1992, Harris había convertido su rancho en un estudio de grabación y allí fue grabado Fear of the Dark, el nuevo álbum de estudio de la banda. Luego de la gira mundial Fear of the Dark Tour, Dickinson decidió dejar Iron Maiden para enfocarse en su carrera como solista. En ese momento la banda había agendado otra gira mundial en 1993, de la cual Bruce no disfrutó. A lo largo de la misma, Dickinson recibió muchas críticas de sus compañeros de banda. Steve Harris llegó a afirmar que en ese momento quería matarlo, pues según él, Dickinson solamente se esforzaba cuando la prensa se encontraba en el evento, de lo contrario simplemente mascullaba las canciones arriba del escenario. Bruce ha negado estas acusaciones, argumentando que le era imposible brindar un rendimiento decente algunas noches debido a la mala atmósfera existente entre él y sus compañeros. Su última presentación con la banda fue filmada por la BBC en los estudios Pinewood y publicada en vídeo con el título Rise in Ella, con la incorporación del ilusionista Simon Drake animando el espectáculo.
Junto con Adrian Smith, Dickinson regresó a Iron Maiden en 1999 después de sostener una conversación con Rod Smallwood. Smallwood le mencionó la posibilidad del retorno de Bruce a Steve Harris, pero el bajista inicialmente mostró algunas reservas al respecto, algo que cambió con el paso del tiempo. Harris y Dickinson se reunieron en la casa de Smallwood en Brighton en enero de 1999 para dialogar, algo que no ocurría entre ambos músicos desde 1993. Aunque se encontraban nerviosos por el encuentro, al verse cara a cara la tensión se disipó de inmediato y ambos acordaron que Dickinson debía regresar al grupo. Después de embarcarse en la gira promocional del álbum recopilatorio Ed Hunter, la banda ingresó al estudio para grabar el disco Brave New World, primer álbum con Dickinson desde 1992. Bruce insistió en que la agrupación debía buscar un nuevo productor en reemplazo de Martin Birch y grabar en un estudio diferente al que se utilizó para la grabación de No Prayer for the Dead in the Fear of the Dark, algo que Harris aceptó. Finalmente el disco fue grabado en los estudios Guillaume Tell en París con el productor Kevin Decca Beman Shirley. La agrupación se embarcó en una gira mundial, finalizando en el popular festival Rock in Rio ante unas 250.000 personas. En 2003 la banda grabó el álbum Dance of Death en los estudios SARM de Londres, nuevamente con Kevin Shirley como productor. Después de salir de gira Iron Maiden regresó a SARM en 2006 para grabar el álbum A Matter of Life and Death, para luego embarcarse en un tour a nivel mundial. Entre 2008 y 2009 la banda llevó a cabo la gira Somewhere Back in Time World Tour, en la que Bruce piloteó un Boeing 757 bautizado Ed Force One. Fue realizado un intensivo documental sobre la gira titulado Iron Maiden, Flight 666, que tuvo un estreno limitado en cines en 2009. Iron Maiden volvió a salir de gira en 2010 para promocionar un nuevo disco, llamado The Final Frontier y grabado en Nassau. En septiembre de 2014 Iron Maiden empezó la grabación de su álbum de estudio número 16, The Book of Souls, en los estudios Guillaume Tell en París. El álbum contiene 2 canciones escritas en su totalidad por Dickinson, If Eternity Should Fail y Empire of the Clouds, la primera de ellas escrita para un posible álbum como solista. Empire of the Clouds, de casi 18 minutos de duración, se convirtió en la canción más larga en toda la discografía de Iron Maiden y presenta a Bruce Dickinson tocando el piano por primera vez en una grabación de la banda. Hubo una nueva gira en 2016, con Dickinson piloteando nuevamente el avión de la agrupación. Aparte de la música, Dickinson ha trabajado en diversos campos. Practica esgrima con un gran nivel, llegando a alcanzar la 7ª posición en la clasificación de la disciplina en Gran Bretaña, fundando además una compañía de equipamiento para el deporte llamada Dueles Duelistas en castellano, referencia al título de una canción del álbum Power Slave de Iron Maiden. También es piloto de aviones y ocupó el rango de comandante para la desaparecida empresa de aviación Astraeus. Es el propietario de una empresa de mantenimiento de aviones. En 2010 Bruce asumió como director de marketing de Astraeus. Dado el amplio interés y experiencia en diferentes áreas del conocimiento, Dickinson es considerado como un polímata, siendo calificado como tal por la revista británica Intelligent Life, hoy conocida como 1843, en una edición del año 2009.